¿Alguna vez tuvieron la sensación de sentir que alguien los observa? Bueno, en Inscryption pasa algo similar. El juego busca hacerte sentir incómodo todo el tiempo, donde cada decisión cuenta, y lo más increíble de todo es que estemos hablando de un juego de cartas, así que vayamos por partes. El juego se basa en la creación de mazos, donde tengo que decir que el sistema y diseño es brutal. El arte de las cartas es precioso y le da mucha vida. La modalidad es fácil. Todo se rige con una balanza. El que haga 5 de daño y lleve la balanza hacia abajo, avanza. El otro, pierde. Es rápido y divertido. Al principio cuesta entenderlo un poco, pero cuando lo entendés, cagaste. Te vas a agarrar un vicio que no vas a poder parar de jugar. El gameplay es adictivo. No lo encontré aburrido en las 50 horas que le metí. Y eso que soy una persona que se aburre bastante rápido. El sistema de muertes es justo. Si morís, toca empezar todo de nuevo. A muchos quizá no les guste eso, pero es prueba y error constante, hasta conseguir el mazo definitivo, que solo va a depender exclusivamente de vos. Si ganas es por tu ingenio en la creación del mazo y de las jugadas que hagas. Eso sí, una carta en una posición errónea te hace perder, no vas a ganar de casualidad. Es un reto y no es para nada fácil. Un error y no hay vuelta atrás, tenés que jugar muy concentrado. La música, como no podía ser de otra forma, es tétrica. Acompaña todo el tiempo a que te sumerjas en el mundo turbio que es Inscryption. Cuenta con una especie de historia bastante original. Quizá medio confusa en ciertos aspectos, pero no es lo más importante en un juego de cartas. Aunque el lore está bien llevado. Es interesante investigar por qué está sucediendo todo. Y tiene algo muy peculiar. Y es que se vuelve todo tan turbio y raro en algunos momentos que no parece que estés jugando un juego de cartas. Es increíble la sensación de incomodidad que lograron plasmar. Y se preguntarán por qué es turbio. Bueno, si yo les digo que hay sacrificios, huesos y demonios, yo creo que quizá con eso se puedan dar una idea. El juego cuenta con 3 fases, que creo que puedo hablar por todos los que lo jugaron, que la mejor es la primera, más que nada por el arte y el estilo de las cartas. Una vez terminado el juego, se desbloquea un modo de desafíos, que te incita a seguir jugando con ciertos obstáculos y mazos, en el cual vas a poder ir desbloqueando nuevas cartas que en el modo historia no estaban. Ese es otro punto positivo. También tiene un final, digamos que secreto, una vez terminado el modo de desafío, que le da su toque especial. La duración, eso va a depender exclusivamente de cada uno. Imagínense que una partida medianamente rápida para llegar al jefe final me tomaba casi 1 hora, y al perder arrancaba de cero. Así que hasta que te aprendas lo que hacen las cartas y cómo funciona cada objeto, te tomará un par de partidas. Yo le clavé 50 horas en total, incluido el modo desafío, que es más complicado. Además de que cometía muchos errores y a veces tendía a jugar cuando ya no tenía que seguir jugando. Entraba en un bucle que no paraba de perder y eso me pasó bastante. Otro punto también positivo a destacar es que es un juego de $20, al cual yo lo disfruté más que uno de 60 o 70. Así que a veces con cariño y dedicación, por más que no tengas el presupuesto más alto, podés lograr un buen juego y me gusta reconocerlo cuando es así. Además de que lo podés encontrar aún más barato en distintas plataformas, y es un juego donde gráficamente cumple y no requiere gráficos o un equipo excesivamente bueno para poder jugarlo. Con respecto a sus errores, y para serles sincero, no tuve ninguno. No tuve un bug, un crasheo, nada, absolutamente nada, impecable todo. Al menos en PlayStation 5 no tuve ninguno. Y encima recordemos que es un juego de $20, que no salió con ningún error, donde otros con 60 tienen más bugs que la mierda. Así que vale resaltar eso también. Bueno, sin más nada que decir, prosigamos con la nota. Que fue complicado el hecho de ponerle una manejando los mismos valores que con los otros juegos. Tuve que hacer una pequeña modificación ya que en sí tiene historia, pero no llega a ser relevante como para tenerla en cuenta y valorarla. La puedo tomar más como un motivo para jugar que otra cosa. No es una historia marcada como los anteriores juegos. Así que la nota final es un 9,2. Es el primer juego que entra en la nota de 9 y lo tiene más que bien merecido. Recomendadísimo de mi parte. Si llegaron hasta acá, les agradezco mucho y me gustaría que dejen ideas para los próximos videos. Muchas gracias.